Y déjeme que empiece lo que es este mensaje haciéndoles unas cuantas preguntas. Y primero me gustaría preguntarle, ¿por qué creen que pueden servir a Dios? ¿Qué es aquello que principalmente necesitan para poder servir al Dios vivo? Es más, ¿qué es aquello que marca la excelencia en su servicio, en nuestro servicio al Dios vivo? Parte de las respuestas a estas preguntas se encuentran en lo que es el texto de Hebreos 9 que acabamos de leer. Y tenemos que hacer un poquito de memoria de dónde venimos, mis hermanos. Acuérdense que en el capítulo 8, el autor de Hebreos nos presentó algo glorioso. El autor de Hebreos nos presentó la superioridad del nuevo pacto en el cual vivimos. Nos presentó las mejores promesas que tenemos en ese nuevo pacto que Dios ha establecido por medio de su Hijo Jesucristo con todos aquellos que somos su pueblo. Y dijimos que es precisamente en esa relación de nuevo pacto, en esas mejores promesas de haber sido renovados por el Espíritu, la mente, las leyes grabadas en nuestra mente, nuestros corazones cambiados, nuestros pecados plenamente perdonados. Ese nuevo pacto es la relación en la cual vivimos hoy en día con nuestro Dios, y estas grandes promesas son las que tienen que ser ancla y fortaleza diaria para nuestra fe día a día en este mundo. Ahora bien, acabado las grandezas del nuevo pacto en el capítulo 8, ahora entramos en el capítulo 9 de Hebreos. ¿Y qué es lo que el autor nos va a presentar aquí? Va a pasar de la superioridad del nuevo pacto a la superioridad del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nos va a presentar lo grande y glorioso y superior que es el sacrificio de Cristo Jesús. Ahora bien, no lo va a hacer de cualquier manera el autor. El autor va a presentar la superioridad del sacrificio de Cristo en este capítulo y en esta sección ligada a lo que es el tema de la purificación, ligado a lo que es el tema de la limpieza, de purificar. Y si se dan cuenta, en todo el capítulo 9 aparecen en cierta manera ciertas expresiones que tienen que ver con la purificación y con la limpieza. Fíjense en el versículo 9. No pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Fíjense en el versículo 13. Santifican para la purificación de la carne. Fíjense en el versículo 14. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Y fíjense el versículo 26. Quitar de en medio el pecado, es decir, purificar, limpiar de pecados. Si se dan cuenta, hay un énfasis en todo el capítulo en lo que es la idea de limpiar, de purificar. Por lo tanto, el autor presentará lo que es la superioridad del sacrificio de Cristo ligado a lo que es su efectividad para la purificación, para la limpieza. Ahora bien, estas dos cosas las relacionará con el servicio delante de la presencia de Dios. Y lo que el autor básicamente querrá mostrar es que somos purificados y limpiados para poder servir con una conciencia limpia delante de nuestro Dios. Eso es lo que nos va a presentar en Hebreos 9 sobre todos los primeros 14 versículos. Así que tengan sus Biblias abiertas en esa sección y podemos destacar con este tema básicamente dos puntos. Primero, las limitaciones. Las limitaciones que tendríamos en servir a Dios si estuviésemos bajo el antiguo pacto. Y después el segundo punto, las realidades de poder servir a Dios por la obra de Cristo en el nuevo pacto. Vamos primeramente a lo que son las limitaciones, mis hermanos y hermanas. Las limitaciones que tendríamos de servir a Dios si estuviésemos en el antiguo pacto. Y la pregunta aquí es, ¿qué limitaciones para servir existirían? Y hay básicamente dos limitaciones que el autor nos presenta. La primera limitación es que la presencia de Dios estaría cerrada para el servicio.
La presencia de Dios estaría cerrada para el servicio. Fíjense, esta es la primera limitación que el autor presentará. Y la presentará sobre todo a partir del versículo 8. Fíjense lo que dice el autor en el versículo 8 de Hebreos 9. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Será precisamente a partir del versículo 8 donde el autor empezará a exponer las limitaciones en el servicio a Dios en el antiguo pacto. Ahora bien, antes de llegar a esas limitaciones, antes de llegar al versículo 8 y empezar a exponer esas limitaciones, el autor, ¿qué es lo que hará? El autor nos explicará el servicio en el antiguo pacto en el contexto de lo que era el tabernáculo. Es decir, el autor presentará el servicio de los sacerdotes en el tabernáculo para mostrarnos las limitaciones del servicio de adoración a Dios bajo el antiguo pacto. Fíjense, esto del contexto del tabernáculo es muy importante porque nos va a ayudar a entender cómo debemos entender el servicio a Dios. Si yo les preguntase, ¿cómo entiendes lo que es el servicio de adoración a Dios? ¿Cómo entiendes que debe ser tu servicio de adoración a Dios? ¿Cómo entiendes que debe ser el servicio de adoración que la iglesia tiene que dar a su Dios vivo? Quizá las respuestas son varias, pero fíjense que el autor aquí nos lo va a exponer precisamente con todo lo que era el servicio de los sacerdotes en el antiguo pacto. Es decir, explicará el servicio de adoración a Dios con las imágenes y la función del servicio de los sacerdotes en el tabernáculo, ofreciendo ofrendas y ofreciendo lo que eran sacrificios. Fíjense cómo esto aparece en nuestro texto con diferentes expresiones. Fíjense en el versículo 1, ¿qué es lo que se nos dice? En el versículo 1, el autor dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Ordenanzas de culto. Fíjense ahora el versículo 6 de este capítulo. Entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Fíjense ahora en el versículo 9. Practica ese culto. Y fíjense ahora en el versículo 14. Para que sirváis al Dios vivo. Y en todas esas expresiones, ordenanzas de culto, oficios de culto, práctica de culto, sirváis al Dios vivo. Todas esas expresiones que en castellano es más de una palabra, en realidad en el original es una sola palabra. Es un solo verbo el cual se refiere al servicio a Dios. Pero no cualquier tipo de servicio. Hay varias palabras. Aquí el autor no está utilizando una palabra para referirse al servicio general, a un servicio amplio. No, está utilizando en todas esas expresiones el verbo, la palabra que de manera exclusiva se refiere al servicio religioso, al servicio de culto que el pueblo de Dios ofrecía a su Dios. Se está usando aquella palabra que se aplicaba al servicio religioso, al servicio de adoración que los sacerdotes realizaban delante de Dios mediante el ofrecimiento continuo y diario de ofrendas y sacrificios. Esta es la palabra que el autor está utilizando aquí para servicio. Por tanto, está mencionando un servicio muy concreto, el servicio de adoración al Dios vivo, que consistía en ¿qué? En los sacerdotes delante de Dios ofreciendo continuamente, diariamente, ofrendas y sacrificios. Por tanto, fíjense que el servicio que se está mencionando aquí era algo que en aquellos sacerdotes era un asunto de toda su vida. Era no solamente una serie de actividades concretas en momentos específicos, no era solamente cantar himnos, no era solamente tener oraciones, no era solamente ir al tabernáculo los domingos por la mañana, no era solamente ejercer una serie de actividades, sino que básicamente ese servicio de adoración a Dios era lo que era la actividad diaria de esos sacerdotes en servir con ofrendas y sacrificios continuamente delante de su Dios.
¿Saben? Esto es lo que Adán hacía en el Edén. El primer templo que hubo en el mundo, mis hermanos, fue el jardín del Edén. Y Adán fue puesto en ese jardín, ¿para qué? Para hacer de jardinero, ¿se acuerdan? Para labrar y guardar. Pues esos dos verbos, labrar y guardar, en el Antiguo Testamento, cuando aparecen de manera conjunta, ¿saben a quién se aplican? Se aplican al servicio de los sacerdotes cuando servían en adoración delante de Dios. Por tanto, aquí el servicio es descrito no como cosas concretas, en cierta manera, sino como la acción diaria de la vida de esos sacerdotes con esos sacrificios delante de Dios. Y es que en el Antiguo Pacto el servicio de adoración a Dios estaba íntimamente relacionado con el ofrecimiento de sacrificios para el perdón de pecados. Por eso cuando llegamos al Nuevo Testamento, mis hermanos, la lectura congregacional que hemos leído, cuando llegamos al Nuevo Testamento, Pablo puede hablar a los creyentes, puede decirles al pueblo del nuevo pacto, aquellos que han sido justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, aquellos que han sido transformados por la obra del Espíritu, y les puede decir, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis, ¿qué les dice? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a vuestro Dios. Fíjense, Pablo está utilizando lenguaje de servicio, de adoración cúltico, que presentéis vuestros cuerpos como una ofrenda, como un sacrificio vivo, santo y agradable. Y Pablo dice, ¿por qué? Porque este es vuestro culto racional. La palabra que Pablo utiliza ahí, culto, es la misma palabra que aparece aquí en Hebreos para ordenanzas de culto, servicios de culto. Pablo está viendo a aquellos creyentes, les está diciendo y a nosotros, es vuestra vida, toda vuestra vida, transformada por el glorioso evangelio de Cristo Jesús, transformada por aquel que todos de Él, por Él y para Él, que tiene que recibir solamente Él la gloria. Es toda vuestra vida transformada por Cristo Jesús, el servicio, la ofrenda de adoración que ofrecéis a vuestro Dios. Este es vuestro servicio de adoración lógico, transformados por el evangelio de Cristo. Eso es lo que Pablo dirá. Ahora bien, mis hermanos, del tabernáculo a Romanos 12, algo tiene que pasar entre medio en la historia de la salvación. Y fíjense que lo que aquí el autor de Hebreos empezará a explicarnos primeramente es cómo era el servicio de adoración a Dios en el tabernáculo. Y va a empezar primeramente situando lo que es el escenario, cómo era el tabernáculo. Ahora yo les preguntaría, ¿han hecho los deberes que les pedí, mis hermanos? ¿Han estado leyendo cómo era el tabernáculo y las partes que tenía el tabernáculo en su casa? Muy bien, el que calla otorga, así que entiendo que sí que lo han hecho, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, que aquí lo que hace el autor ahora es que nos va a describir simplemente lo que son la tienda del tabernáculo. Es decir, lo que es el lugar santo y el lugar santísimo. Y fíjense que primeramente va a empezar diciéndonos de que había estas dos partes. En la primera parte, en el versículo 2, que es el lugar santo, nos dice lo que había allí. ¿Y qué es lo que había? Estaba básicamente el candelabro de oro situado al lado sur y lo que era la mesa con los panes de la proposición situado al lado norte del lugar santo. Y después en el versículo 3, fíjense que dice, tras el segundo velo, es decir, pasa ahora del lugar santo al lugar santísimo. Y el autor nos menciona qué es lo que había en ese lugar santísimo. Y fíjense que en el versículo 4 nos dice que estaba el incensario de oro, estaba el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Y yo estoy seguro aquí, tengo que mencionárselo, no puedo evitarlo, mis hermanos, que si han visto la película de Indiana Jones, En busca del arca perdida, tendrán una imagen de lo que era básicamente, o podía llegar a ser lo que era el arca del pacto, ¿ya? Pues estaba lo que era el arca del pacto, una caja de madera cubierta de oro, y entonces se nos describe que había dentro del arca. Había en cierta manera lo que estaban, una urna de oro donde estaban parte del maná. Después había la vara de Aarón que reverdeció, y después estaban las tablas del pacto. Y el autor después nos describe lo que estaba sobre el arca, es decir, nos describe la tapa.
Y uno dice, ¿por qué está describiendo la tapa? ¿Qué tenía de importante la tapa? Bueno, lo que tenía de importante la tapa es que nos dice, fíjense en el versículo 5, y sobre ella, eso se refiere a ella, es el arca, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Eso es muy importante, porque la tapa del arca del pacto es lo que se llamaba el propiciatorio. Y la idea de propiciar, ya lo hemos explicado aquí, es remover la ira de Dios. Por lo tanto, cuando el sumo sacerdote entraba a ese lugar, con sangre de una víctima inocente la ponía sobre el propiciatorio, que indicaba que una víctima inocente había muerto en lugar del pecador culpable. Y esa sangre lo que hacía era remover la ira de un Dios santo. Bueno, fíjense que se nos está en cierta manera describiendo lo que eran las partes de esas dos secciones, lugar santo y santísimo, y las cosas que había ahí. Quizá el problema más grande aquí, que no nos vamos a entretener mucho, es que el autor en el versículo 4 sitúa el incensario de oro en el lugar santísimo. Y está claro que el incensario de oro no estaba en el lugar santísimo, sino que estaba en el lugar santo, delante del velo. Y eso lo sabemos por lo que se nos dice en Éxodo 30, versículo 6. Fíjense lo que dice ahí. Y lo pondrás, refiere al altar de incienso, delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Es decir, estaba en el lugar santo, pero aquí el autor lo sitúa en el lugar santísimo. Y mis hermanos, han salido una gran cantidad de teorías aquí. Lutero decía que evidentemente había 3 altares de incienso, uno en el santo, uno en el lugar santísimo y después uno que llegaba el sumo sacerdote. Pero me gusta el autor que menciona esto porque dice, ni incluso Lutero no fue capaz ni de convencerse a sí mismo de esa explicación. Por tanto, simplemente había un altar. Otros decían que quizá era una especie de botafumeiro que llevaba el sumo sacerdote de un lugar a otro. Pero fíjense, no sabemos exactamente lo que era. Lo que sí sabemos es que el altar de incienso estaba tan relacionado con el lugar santísimo que muchas veces se consideraban de manera conjunta. Fíjense en el primer libro de Reyes, capítulo 6 y versículo 22. Y cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Es decir, lo sitúa prácticamente de manera conjunta. No sabemos la razón por la cual el autor sitúa el incensario en el lugar santísimo. Y él tampoco nos lo explica y tampoco quiere explicárnoslo. Así que, mis hermanos, no hay razón para ir más allá. Y no hay razón para explicar cada una del significado de estas cosas. Porque fíjense, mis hermanos, cómo acaba el versículo 5, y me encanta. Dice, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. ¿Saben qué? Esto me demuestra, mis hermanos, que Hebreos era un sermón. Porque muchas veces, ¿saben cuál son el problema que tienen en los sermones? No tanto lo que dices, sino lo que no dices, mis hermanos. Lo que dejas fuera. ¿Ya? Así que aquí les traigo eso, imagínense lo que tengo en lo que es la oficina. Por tanto, fíjense que dice, de estas cosas no podemos hablar, mis hermanos, si nos quedamos aquí. Ahora bien, después el autor de haber situado el escenario, de haber situado la cámara, ahora el autor va a decir, acción, y nos va a mostrar el servicio que los sacerdotes hacían en ese tabernáculo. Y eso nos lo explica a partir del versículo 6 en adelante. ¿Y cuál era el servicio que hacían los sacerdotes? Bueno, los sacerdotes, fíjense mis hermanos, que los sacerdotes entraban en el lugar santo, en la primera estancia, y ofrecían continuamente lo que eran ofrendas y sacrificios. Fíjense el versículo 6. Y así, dispuestas estas cosas, tal como nos ha explicado, en la parte primera del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir el oficio de culto, es decir, para cumplir su servicio delante de Dios. Pero, y aquí viene la cuestión, mis hermanos, en la segunda parte, el lugar santísimo, fíjense el versículo 7, solo el sumo sacerdote una vez al año. Esto todo lo sabemos, mis hermanos. En el lugar santísimo, donde estaba la presencia misma de Dios, solamente podía entrar ¿quién? Solamente podía entrar el sumo sacerdote. ¿Y en qué día concreto y específico podía entrar el sumo sacerdote, mis hermanos? El 20 de julio. En el día de la expiación, mis hermanos. Solamente en el día de la expiación el lugar santísimo se abría.
y el sumo sacerdote podría entrar una vez al año, no sin sangre. Es decir, no podía aproximarse al lugar santísimo, no podía aproximarse a la presencia misma de Dios si no se había derramado sangre de una víctima inocente, de un animal inocente, de un becerro inocente. ¿Y por qué esto era así, mis hermanos? Por lo que hemos explicado del propiciatorio. Porque el pueblo, tanto el sumo sacerdote como el pueblo, era un pueblo pecador. Y el pecador no puede aproximarse delante de un Dios santo. El pecado no convive con lo que es la santidad. El pecado no puede pisar lo que es terreno santo, mis hermanos. Por lo tanto, el lugar santísimo no podía ser pisoteado por el pecador, a menos que una víctima inocente se hubiese llevado el castigo y la culpa por esos pecados. Y esa víctima inocente es el becerro que era sacrificado. Y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con sangre y derramaba esa sangre en el propiciatorio, mostrando que una víctima inocente había muerto en lugar del culpable. Una vez al año, una sola persona. Y después de esto, ¿qué pasaba con el lugar santísimo? Volvía a cerrarse. Y uno puede decir, ¿y esto qué tiene que ver con lo que es mi servicio a Dios, nuestro servicio a Dios? Bueno, ahora el autor es cuando lo explica, mis hermanos. Fíjense ahora en el versículo 8. ¿Qué es lo que significa que el sumo sacerdote entrase una vez al año al lugar santísimo con sangre? ¿Qué significaba esto? Fíjense el versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender. Paren aquí. Porque es sorprendente lo que el autor está diciendo. Lo que ahí sucedía, mis hermanos, el testimonio de aquel que estaba hablando no era el testimonio de uno cualquiera. Lo que sucedía con el sumo sacerdote entrando en el lugar santísimo era el testimonio mismo del Espíritu Santo. El testimonio mismo de Dios dando a entender algo, no solamente a ellos, sino sobre todo a nosotros, mis hermanos, en el nuevo pacto. Ahora en el nuevo pacto podemos leer el antiguo y ver el testimonio que el Espíritu daba en eso que sucedía en el lugar santísimo. ¿Y cuál es el testimonio? Fíjense que es claro, dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Si alguien de aquellos creyentes se preguntaba qué significaba para el servicio del pueblo, que el sumo sacerdote entrase una vez al año en ese lugar santísimo, ¿qué significaba? ¿Qué significa para mí? Lo que debías entender es que el Espíritu estaba diciendo lugar santísimo. La presencia misma de Dios todavía no estaba abierta. No podías presentarte delante de tu Dios, delante del rostro y de la faz de Dios para ofrecer personalmente tu servicio a Él. Estaba cerrado, close, tancat. No sé cómo es en francés, mis hermanos. Estaba cerrado y solamente era para una única persona. Hay una imagen que nos hemos olvidado, pero que volverá. Que sucede sobre todo en el mes de enero y febrero, que son las rebajas del Corte Inglés. ¿Se acuerdan de esa imagen, mis hermanos, en el Corte Inglés de Plaza Cataluña? ¿Ah? El minuto antes de que se abran las puertas para las rebajas, están todos ahí delante del Corte Inglés. Y cuando son las 9 de la mañana se abren las puertas y una multitud, como si de un San Fermín se tratase, mis hermanos, entra en lo que es el Corte Inglés para encontrar lo que es la ganga y la rebaja más buena, mis hermanos. Pues fíjense que quizás si viviésemos en el antiguo pacto, estaríamos en el día de la expiación, mis hermanos, y el sumo sacerdote entraría y dice, no he podido entrar ahora yo a servir delante de la presencia de mi Dios, quizá el próximo año.
Pero llegaría el próximo año, mis hermanos, y estaríamos en el pueblo, fuera del tabernáculo, fuera del lugar santísimo, fuera del lugar santo, fuera del atrio del tabernáculo, alrededor del tabernáculo, mirando qué es lo que sucede, intentando saber qué es lo que sucede en esa presencia misma de Dios, si el servicio será aceptado y digno delante de Dios, sí o no, y mis hermanos, nos quedaríamos sin saber nada. Nos quedaríamos con el anhelo de querer servir personalmente como pueblo delante de Dios. Esta era una de las grandes limitaciones del antiguo pacto. La presencia de Dios estaba cerrada para servir al pueblo. Pero había otra gran limitación. Y es que, mis hermanos, la segunda limitación es que el servicio no sería dado con una conciencia purificada, con una conciencia limpia. Fíjense lo que dice el autor en el versículo 9. Ahí viene la siguiente limitación. Fíjense en el versículo 9 lo que dice el autor. Lo cual es símbolo. Literalmente el autor está utilizando aquí la palabra parábola. Dice, lo cual es parábola. Y piensen lo que eran las parábolas que explicaba el Señor Jesús, mis hermanos. Las parábolas que explicaba el Señor Jesús, ¿qué eran? Eran historias de la vida cotidiana, de la vida normal, que tenían un significado y una enseñanza que querían comunicar. Y ahora viene el autor aquí y dice, todo esto que está sucediendo en el tabernáculo mismo, la entrada del sumo sacerdote una vez al año con sangre al lugar santísimo, dice, todo esto es parábola para el tiempo presente. Es decir, les está diciendo, es parábola, una enseñanza para el tiempo presente, ese tiempo del nuevo pacto en el cual vosotros que les escribe y nosotros, mis hermanos, estamos viviendo. Y la pregunta es aquí, ¿todo esto era parábola, enseñanza de qué? Y fíjense que el autor lo dice, versículo 9, lo cual es símbolo, parábola, para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, pleno, en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Se dan cuenta de lo que el autor está diciendo aquí, mis hermanos? El autor está diciendo todo ese sistema de sacrificios, con esas ofrendas y sacrificios que os ofrecían en el tabernáculo, e incluso en el día de la expiación, dice, todos estos sacrificios, te dice, no pueden hacer perfecto. Es decir, no pueden producir un cambio, una regeneración en la persona que sirve y los presenta. No lo pueden cambiar. Y la cuestión es, ¿por qué no pueden? Y el autor nos lo dice. Fíjense el versículo 10. No pueden, ¿por qué? Ya que todos estos ofrendas, sacrificios, dice, consiste solo de comidas y bebidas, y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Fíjense, aquí está mencionando diferentes cosas que se ofrecían, mis hermanos. Pero nos está dando la razón por la cual todos estos sacrificios, dice, es parábola, decir, todo esto no podía regenerar a la persona. No podía producir en la conciencia, en el ser mismo de la persona, un cambio, una transformación, una nueva creación. ¿Saben por qué lo dice? Porque esto simplemente eran comidas, bebidas, abluciones que limpiaban a la gente por fuera, pero no cambiaban nada por dentro. Dejaban el sepulcro blanqueado por fuera, de huesos muertos por dentro. Es como aquel, mis hermanos, que pone un vaso en el lavavajillas. Y pone el vaso en el lavavajillas y quedas todo el vaso limpio por fuera. Y cuando lo saca y mira por dentro, está todo de manchitas. ¿No han visto esto? Ahora alguno pensará, si invitamos a comer al pastor a casa, limpia bien los vasos por dentro, que mira los vasos. Pero fíjense, mis hermanos, ¿qué es la idea? Quedan muy limpios por fuera, pero siguen estando manchados, mis hermanos, por dentro. Y eso es lo que el autor está diciendo aquí. Dice, estos sacrificios, todo este sistema era incapaz de hacer algo. Era incapaz de producir un cambio donde verdaderamente debía producirse. Era incapaz de transformar a la persona de dentro a fuera.
Era incapaz de que se cumpliese ese himno que hemos cantado: renuévame, Señor, renuévame, porque ya no quiero ser igual. Esos sacrificios nada servían para eso. La conciencia seguía estando caracterizada por obras muertas cargadas por la culpabilidad del pecado. Y esto, mis hermanos, esto era una gran limitación para el servicio a Dios. ¿Saben por qué? Era una gran limitación porque el hecho de que no se pudiese transformar internamente, mis hermanos, convertía muchas veces a lo que era el servicio de adoración a Dios en un mero paquete de acciones a realizar. Eso sí, a realizarlas correctamente, con excelencia, muy bien. Porque entonces, todos hechas bien y cumplidas, se acallaba una conciencia culpable por el pecado. Ya he cumplido, la cosa está bien. Y transformaba, mis hermanos, muchas veces al servicio, la adoración a Dios en algo hipócrita. Esto es lo que le pasó más de una ocasión al pueblo de Israel. Piensen en los profetas. Piensen en el profeta Amós, mis hermanos, que Israel era capaz de sacrificar becerros, corderos y toros, mis hermanos, delante de Dios, al mismo tiempo que eran capaces de sacrificar ofrendas y sacrificios a un montón de ídolos y dioses paganos. Y se quedaban tan tranquilos: hemos cumplido con nuestro Dios, todo está bien. Piensen en el profeta Oseas, mis hermanos. Piensen en el profeta Oseas, donde Dios tiene que decirles que han sido infieles a su pacto como una mujer infiel a su marido. Pero ¿qué es lo que hacía Israel? Israel ofrecía sacrificios delante de Dios, sacrificios de servicio, de adoración, y ya quedaban bien y satisfechos. ¿Y qué es lo que Dios tiene que decirles? Misericordia quiero y no sacrificio. Estoy hastiado de vuestros sacrificios, que lo único que son es la muestra de vuestra hipocresía delante de mí. ¿Y por qué eso se daba, mis hermanos? Porque esos sacrificios eran imposible que cambiasen una conciencia culpable por el pecado. Era imposible que transformasen, mis hermanos, a aquellos que servían delante de Dios. Y con esto, ¿qué es lo que el autor quiere mostrar, mis hermanos, aquí? A esta audiencia que está escribiendo ya a nosotros. ¿Saben lo que quiere mostrar, mis hermanos? Que la principal barrera que había para acercarse a Dios, la principal barrera que había para acercarse a la presencia de Dios y servirle de manera genuina, la principal barrera no era el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Saben cuál era la principal barrera? La principal barrera era un corazón de piedra, culpable por su pecado, que debía ser cambiado y transformado para poder acercarse delante de Dios y servirle genuinamente y con sinceridad. Hasta que este cambio no se dé, uno no puede acercarse genuinamente delante de Dios para rendirle adoración y servicio. Si esto no se da, el lugar santísimo sigue cerrado. La tierra santa no puede pisarse. Pero fíjense, mis hermanos, que en estas limitaciones el autor nos da una referencia temporal. Fíjense, mis hermanos, la referencia temporal en el versículo 8, al final. Todo esto era así, en cierta manera nos dice, todo esto era así, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Mientras ese tabernáculo permaneciese, eso seguiría siendo así. No habría cambio, no habría transformación. Por lo tanto, oye, deshagámonos del tabernáculo. Venga, deshagámonos. ¿Pero de qué manera? El versículo 10 nos lo dice. Fíjense que hay otra referencia temporal ahí, mis hermanos. Fíjense que nos dice, hasta el tiempo de reformar todas las cosas. El autor está diciendo, este tabernáculo funcionaba de esta manera.
Estos sacrificios no podían transformar. Dios los aceptó en su misericordia, pasó por alto los pecados pasados en su misericordia, pero no podían ejercer un cambio hasta que llegase el tiempo de reformarlo todo, hasta que llegase el tiempo de que todo esto que el tabernáculo enseña, anuncia, explica, llegase a su cumplimiento último. Y mis hermanos, ¿cuándo esto cambia? ¿Cuándo llega el tiempo en el que los corazones serán verdaderamente transformados? ¿Cuándo llega el tiempo, mis hermanos, en el que Dios renovará, restaurará, regenerará un pueblo con una conciencia limpia para entrar delante de Él? ¿Saben cuándo llegará esto, mis hermanos? Cuando leemos el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo. Mis hermanos, Cristo lo cambia todo. Cristo cambia la historia de la salvación. Cristo cambió nuestras vidas. Cristo lo cambia todo y pasamos de las limitaciones al segundo punto, a las realidades de poder servir a nuestro Dios por la obra de Cristo en el nuevo pacto. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 11. Pero, estos peros me encantan en la Biblia, mis hermanos. Pero estando ya presente Cristo. ¿Y qué nos va a decir ahora el autor? Que la realidad que Cristo nos da, fíjense, son dos realidades. Cristo inaugura el servicio que pertenece a la nueva creación. Esto es lo que Cristo nos va a dar con su obra. Fíjense el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Estando Cristo presente, esto nos lleva a ¿qué pacto, mis hermanos? Nos lleva al nuevo pacto, al pacto que nosotros vivimos, al pacto del cual formamos parte, al pacto que vimos glorioso en el capítulo 8. Y fíjense cómo ahora el autor en el versículo 11 nos da dos referencias a lo que es la nueva creación. Fíjense cómo nos describe a Cristo. Es sumo sacerdote de qué bienes. Fíjense el versículo 11. Sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿A qué se refiere esto, mis hermanos? Se refiere a que Cristo Jesús no es administrador de los bienes de este mundo. No es administrador de los bienes de una creación caída y hundida por el pecado. ¿Saben qué bienes administra Cristo como sumo sacerdote? Los bienes que Cristo administra como sumo sacerdote son los bienes de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Administra los bienes, mis hermanos, de lo que es ese mundo que todavía está por venir. Administra los bienes de la consumación de nuestra salvación. Esa glorificación última es administrada por nuestro sumo sacerdote, mis hermanos. Si los sumos sacerdotes de este mundo administraban los bienes de este mundo, Cristo Jesús es superior, mis hermanos, muy superior, porque administra bienes no de esta creación hundida, sino de una creación gloriosa, perfecta, una creación que su fin será, mis hermanos, que el pueblo esté eternamente delante de su Dios. ¿Y dónde administra esto nuestro sumo sacerdote? Fíjense que lo describe, fíjense cómo describe el tabernáculo. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. ¿Qué significa esto? Lo siguiente, es decir, no de esta creación. ¿Se dan cuenta el lenguaje de nueva creación, mis hermanos? Cristo administra los bienes de los nuevos cielos en lo que es el cielo mismo. ¿Y qué es el cielo? Si tuviesen que definir el cielo, mis hermanos, ¿cómo lo definirían? No me saquen ahora el queso Filadelfia, por favor. ¿Ya? No me lo saquen. Pero ¿cómo lo definirían, mis hermanos? Y fíjense que ya lo hemos visto y el autor lo dice. El cielo es el lugar santísimo mismo de Dios, mis hermanos. El cielo, todo él es el lugar donde la presencia de Dios mora de una manera sorprendente, mis hermanos. Ahí es donde Cristo administra y saben, ahí, mis hermanos, está nuestro final.
Ahí está el cumplimiento de lo que Juan vio en Apocalipsis 21. Fíjense en Apocalipsis 21, mis hermanos. Esto es lo que Juan vio. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y vi yo, Juan, a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Se enjuagará Dios las lágrimas, toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mis hermanos, esto no es ciencia ficción. Esto es redención. Esto es consumación de nuestra salvación. Y en ese gran tabernáculo, Cristo, mis hermanos, administra estos bienes. Y Cristo entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Nos ha traído las bellezas, las realidades, los bienes de esos nuevos cielos y de esa nueva tierra, mis hermanos, ya aquí en el presente. De tal manera que gracias a nuestro sumo sacerdote, podemos ya aquí, en este mundo, mis hermanos, hacer algo que estaremos haciendo por toda la eternidad delante de nuestro Dios. Servirle delante de su presencia. Mis hermanos, nuestro servicio, aquellos que estamos en Cristo, es un servicio que, ¿saben qué es? Es la antesala del servicio que se dará en los nuevos cielos y la nueva tierra. Es el aroma del servicio de la nueva creación. Es el testimonio diciendo, este pueblo que ahora sirve a su Dios aquí, es un pueblo que anuncia que llegará el día en que Dios hará todas las cosas nuevas y delante de Él eternamente le serviremos. ¿No es eso glorioso lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha traído? Quitó una limitación del antiguo pacto y nos trajo el servicio de la nueva creación. ¿Y cómo es esto posible? El último punto, mis hermanos, porque Cristo obra la purificación plena para servir al Dios vivo. Fíjense que Jesucristo ahora va a conseguir algo que ni los sacrificios ni las ofrendas del antiguo pacto podían. ¿Cuál era el problema de los sacrificios del antiguo pacto, mis hermanos? Que no podían limpiar la conciencia, que no podían sacar lo que era el pecado. Pero fíjense ahora lo que nos dice el autor en el versículo 12. Y no por sangre de machos, cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, dice aquí el autor, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna. ¿Qué es lo que el autor está diciendo aquí? Que Cristo Jesús, y esto lo sabemos, mis hermanos, pero no podemos olvidarlo porque es glorioso. Nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, entró al lugar santísimo, no con sangre de becerros, de toros, de corderos, entró con su propia sangre. ¿Y qué significa esto? Que Él fue la ofrenda y el sacrificio entregado por el pecado de un pueblo pecador. Y entró con esa sangre en el lugar santísimo, mis hermanos. Y entró una vez por todas. ¿Qué significa esto? Que su entrada es definitiva. Ahí dentro se quedó. Y obró redención eterna. Esa idea de redención eterna es que obró un perdón de pecados eterno. Nuestros pecados eternamente perdonados. Nuestras iniquidades eternamente borradas. Nuestras transgresiones eternamente limpiadas, mis hermanos. Y ahí entró una vez por todas, y entrando en el lugar santísimo una vez por todas y ofreciendo redención eterna, quedándose allí. ¿Qué es lo que sucede con el lugar santísimo, mis hermanos? El lugar santísimo queda entonces eternamente y permanentemente abierto para aquellos que ese sacrificio limpia sus conciencias de obras muertas. Porque fíjense que esto es el autor lo que nos va a decir ahora. Los sacrificios del antiguo pacto no podían hacer esto. Pero fíjense Cristo Jesús, versículos 13 y 14. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne. Fíjense que el autor está diciendo es que esos sacrificios servían de algo.
te limpiaban externamente. Podías quedar muy limpito externamente, pero mis hermanos ya saben el dicho, ¿no? Aunque la mona se vista de seda, mona se queda, mis hermanos. Esos sacrificios limpiaban externamente, pero solamente esto porque se dedicaban a cosas externas. Pero si esos sacrificios conseguían limpiar, purificar, santificar las cosas externas, versículo 14, respondan ahora a esta pregunta. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a un Dios vivo? ¿Cuánto más hará esto la sangre de Cristo? Y la respuesta es mucho más, mis hermanos. Tenemos un himno que dice, ¿qué me puede dar perdón? ¿Y qué respondemos a esa pregunta? Solo de Jesús la sangre, mis hermanos. ¿Qué es lo que puede limpiar una conciencia cargada por la culpabilidad del pecado? Una conciencia hundida por su pecado, una conciencia que sabe que está hundida y cargada por la culpa del pecado en su vida. ¿Qué es lo que puede limpiar esto y transformar nuevamente esa conciencia y esa vida? Solamente hay uno que puede hacer esto, y es nuestro Señor Jesucristo y la sangre que limpia de todo pecado. Solamente hay uno que puede hacerlo, aquel que nos da su Espíritu para crear en nosotros una vida nueva, mis hermanos. Una vida con una conciencia, la cual es ahora una conciencia regenerada, transformada para vivir, para servir, para adorar a Dios. Esta es la gran bendición, mis hermanos, del nuevo pacto. Limpiados por la sangre de Cristo, regenerados por la obra del Espíritu, renovados como algo nuevo. Y la culpabilidad del pecado, mis hermanos, sacada porque Cristo la llevó y la limpió en aquella cruz. Y esto es lo que permite que uno pueda servir al Dios vivo honestamente y sinceramente. No porque nosotros seamos perfectos, no porque nosotros no nos equivoquemos, sino porque Cristo nos ha limpiado y el Espíritu nos ha hecho nacer de nuevo. Y esa barrera que separaba al pecador de Dios para servirle de manera viva, cae cuando Cristo vertió su sangre y el Espíritu nos hizo nacer de nuevo. Y fíjense, mis hermanos, que así entonces es cuando podemos servir en adoración, en espíritu y en verdad. En la verdad de nuestro Señor Jesucristo y en la obra del Espíritu Santo, mis hermanos, en nuestra vida. Debes estar vivo para poder servir al Dios vivo. A menos que sea Cristo aquel que te haya perdonado y hayas nacido de nuevo, no puedes servir delante del Dios vivo, mis hermanos. Pero esto que ha obrado en nuestra vida, gracias a la obra de Cristo Jesús, entonces vayan a Pablo en Romanos. Entonces puedes y debes, podemos y debemos ofrecer por las misericordias de Dios nuestras vidas, mi vida, como un sacrificio de servicio a Dios vivo, santo, agradable, porque eso es lo que ahora Dios ha transformado nuestras vidas, ¿como qué? Como nuestro culto, como nuestro servicio lógico y racional delante de nuestro Dios. Evidentemente podemos caer en la hipocresía, mis hermanos, claro que sí. Pero mis hermanos, hemos sido hechos vivos para servir a un Dios que es vivo. Y saben, la excelencia de nuestro servicio, no se encuentra muchas veces en lo excelente que sirves o en lo bien que haces las cosas, que no se equivoquen, tiene que hacerse con excelencia y muy bien. Pero la excelencia de tu servicio no se encuentra primeramente en ti. ¿Sabes dónde se encuentra la excelencia de tu servicio? Se encuentra en que hubo uno que dio un sacrificio excelente para darte vida, para que puedas servir a tu Dios, que es un Dios vivo. Ahí está donde nuestra excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Y quizá puedes pensar, pero ¿cómo? ¿Cómo voy ahora a acercarme a la mesa?
¿Cómo voy a acercarme a esta mesa de comunión que es una mesa de servicio, de adoración a Dios, sabiendo lo que hay en mi vida? ¿Cómo voy a servir a Dios sabiendo la culpabilidad y el pecado que hay en mi vida? Y solamente puedo decirte una cosa: si es así, acude al manantial de perdón que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Acude a Cristo para perdón, para salvación, para redención. Acude a Cristo para que su sangre limpie y Él te haga digno de acercarte a la mesa, no por quién eres tú, sino por lo que Él ha hecho. Que Él te haga digno para servir al Dios vivo que eternamente estaremos sirviendo. ¿Sabes? Nuestro servicio muchas veces puede ser un servicio hipócrita como el de Israel. Piensa en lo siguiente: ¿cuántas veces te has acercado con tu ofrenda de servicio al altar sabiendo que tenías algo contra el hermano? O el hermano podía tener algo contra ti. ¿Cuántas veces te has acercado sirviendo? Ya lo he hecho, ya lo tengo todo hecho, sabiendo que quizá hay algo contra aquel hermano que tienes sentado a tu lado, sabiendo que hay cosas que no están bien. Mis hermanos, no podemos caer en ese error que cayó Israel, porque nuestra conciencia ha sido regenerada por la obra del Espíritu. Y es una conciencia que puede decir: dejo mi ofrenda antes de servir a Dios y voy a reconciliarme con mi hermano. Porque si no amo a mi hermano, ¿cómo puedo decir que amo y sirvo a un Dios a quien soy incapaz de ver? ¿Saben? Hay alguien que una vez me dijo: Rubén, ¿tú pondrías a un no creyente a tocar en el grupo de alabanza? Y le dije: no. No, porque la iglesia no es un show. La iglesia no es una performance, mis hermanos. La iglesia es el pueblo de Dios que sirve a su Dios con honestidad y sinceridad, primeramente porque su corazón ha sido cambiado. ¿Y saben qué? Prefiero más lo que es un servicio que esté en una franja normal, pero de uno que ha sido lavado por la sangre de Cristo, que uno que puede servir con excelencia, pero no tiene ni una sola gota de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos ha purificado, nos ha regenerado por su obra y la obra del Espíritu, para que sirvamos con conciencias limpias a nuestro Dios vivo. Así que sirvamos, pues, con sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional a nuestro Dios. Y antes de acercarnos a esta mesa, mis hermanos, preparémonos cada uno de nosotros. Miremos lo que es nuestro corazón, nuestra mente, nuestra conciencia, de si hay algo. Es el momento entonces, mis hermanos, de saldar cuentas. Pero no dejes que esto te impida acercarte a la mesa, porque te acercas porque Cristo, quien murió por ti, es aquel que te invita. Porque este vino representa la sangre de Cristo Jesús derramada para perdón de tus pecados y la limpieza de tu conciencia.